Hay un gatito en chess.com que es un nuevo bot y se está haciendo viral en todos los creadores de contenido de ajedrez que dicen que tiene el elo de 1 y es un gatito muy adorable, pero resulta que tiene un nivel increíble, así que es un pequeño troll de parte de chess.com con relación a todos los jugadores. Y lo puse a prueba, lo puse a jugar una partida contra Magnus Carlsen, contra el bot de Magnus Carlsen, y realmente quedé impresionado con el nivel de los dos bots, del gatito Mittens, que es un gatito muy lindo, hay que reconocerlo. En esta partida, Magnus Carlsen o el bot de Magnus Carlsen juega con las piezas blancas y Mittens, el gatito adorable, rudo, juega con las piezas negras. Esta partida empezó con D4. Tengo que adelantarles que es una partida muy instructiva, muy interesante ver de cierta manera las máquinas jugar, aprende uno mucho. Mittens, el gatito adorable, respondió con F6, planteando prácticamente la defensa Nimzowitsch de parte de Mittens, una defensa muy sólida. Y aquí Magnus se salió de la defensa Nimzowitsch y puso el desarrollo del caballo a F3, planteando la defensa o una anti-Nimzowitsch. Y aquí Mittens continúa con su avance del peoncito B, con la clara y evidente intención de fianchetar ese alfil. Magnus hace lo mismo. Y aquí, qué interesante movimiento de parte de Mittens. Colocando el alfil en esta interesante diagonal. Y fíjense lo instructivo que es este movimiento. Aparentemente, este peón está sin defender. Y fíjense lo que obliga al bot de Magnus. Lo obliga a avanzar y de cierta manera a generar debilidades. Cuando hace ese movimiento, inmediatamente después viene el bot de Mittens y le da un jaque a Magnus. Magnus se cubre con el alfil, se intercambian los alfiles y fíjense qué interesante movimiento del bot, del gatito. Regresa. Prácticamente este alfil o este movimiento que hizo lo hizo para generar debilidades en la estructura de peones de Magnus. Magnus se fiancheta y ambos jugadores se enrocan. Mittens inmediatamente se pone muy sólido, avanza el peoncito de D para tener controlado cualquier tipo de avance de los peones de Magnus. Magnus desarrolla su dama, conecta sus torres, todo esto muy normal. Y Mittens inmediatamente rompe el centro. Con el avance del peoncito C se genera un intercambio de peones. Y fíjense qué curioso. Prácticamente quedó una columna semiabierta por parte del gatito adorable. Y aquí el bot de Magnus se lanza, hace un movimiento un poco extraño. ¿Por qué? ¿Por qué es extraño? Porque cuando tú tienes fianchetado a tu rey, pues prácticamente nunca te quieres desprender del alfil. Tu alfil es como el principal defensor de tu rey. Y aquí Magnus lo hace de una manera a propósito, le entrega el alfil o se lo pone para que se intercambien y Mittens, el gatito adorable, rechaza el intercambio, desarrolla su caballo y el bot de Magnus le intercambia el alfil por el caballo. Es un movimiento extrañísimo y prácticamente este alfil se convierte en un semidios, por así decirlo, inexpulsable, en una diagonal increíble. No entiendo ese movimiento, pero el campeón del mundo, el bot del campeón del mundo seguramente sabe lo que hace. El bot de Magnus desarrolla, centraliza su torre a D y aquí el gatito adorable expulsa al caballo de Magnus, que realmente fue a hacer muy poco ahí y lo regresa. Fíjense qué interesante. Lo regresa aquí, no lo regresa a su casilla inicial y le empieza a plantear el intercambio de caballos a Mittens, y Mittens rechaza el intercambio, echa hacia atrás su caballo, obviamente liberando el avance de los peones que tienen detrás a la torre del gatito. Magnus centraliza su otra torre. Evidentemente Mittens iba a hacer eso, iba a echarle los peones, el peoncito de F, el Facu le iba a echar en la cara a Magnus. Magnus se tiene que recular. Y wow con el gatito, el gatito que tiene uno de elo.
coloca a su dama en una posición muy interesante, apoyado por la torre, en una columna bastante débil, que solamente en este momento este peoncito de F se encuentra defendido por el rey. Magnus inmediatamente trata de centralizar su torre, su dama, perdón, tocando los peones. Bueno, este peoncito que en este momento no se encuentra defendido por el caballo, trata de acercar a su dama en dado caso de que sea necesario. Fíjense qué movimiento tan interesante de parte de Mittens. Mueve la torre para tener más movilidad. Qué movimiento tan instructivo. Magnus inmediatamente avanza el peoncito de E. Este movimiento no se me hace para nada buen movimiento, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque querías abrir la columna y abrirías la fila mucho más. Por parte del gatito se me hace un movimiento muy extraño por parte del bot de Magnus. Así como que hueles a peligro y no estás viendo y no ves. Mitten increíblemente no quiere meterse en complicaciones y sostiene la posición muy sólida. Magnus le continúa echando el peoncito de F, aquí sosteniendo todos los peones que se quieran dejarle venir al bot de Magnus. Y el gatito le da un jaquecito al bot de Magnus. Se pone una interesante casilla central. Y Magnus en este momento se cubre con la dama y le plantea el intercambio de damas al gatito. Y el gatito hace un movimiento de espera, el avance del peoncito A, porque no tiene ninguna prisa. Magnus captura el peoncito de F, abriendo. Este movimiento tiene la intención de abrir la columna para las piezas mayores de Magnus. Se genera el intercambio. Obviamente el gatito de Mittens deja débil este peoncito de E y deja débil al rey en la columna esa. Se genera el intercambio de damas y Magnus se tiene que ver obligado a regresar a esa triste posición de B1 con ese caballo, pero Mittens ya tiene 3 peones ahí medio mal parados, aunque este se encuentra sin defender. Inmediatamente lo defiende el gatito. Magnus se viene dándole paso a las torres para detener el peligroso peón pasado del gatito. El gatito hace un avance que hasta cierto punto es equivocado o erróneo, porque aparentemente defiende al peón, pero pierde un peón por los siguientes intercambios. Se genera el intercambio del peón de F y al final de cuentas Magnus se gana un peón limpio al gatito, que se supone que tenía uno de elo, y miren, le fue bastante bien. El gatito Mittens se coloca en la columna que se encuentra el peón pasado. Prácticamente tiene un peón pasado muy peligroso el gatito, y vamos a ver qué hace con él. Y aquí Magnus se aprovecha de la táctica, le regala el caballo al gatito, que si se lo capturase vendría inmediatamente Magnus o el bot de Magnus y se capturaría la torre limpia. Es por eso que viene y sobredefiende la torre. En este momento Magnus se tiene que ver obligado a echarse a ese caballo donde se encontraba. Y fíjense qué incisivo es el gatito, viene y coloca su alfil en la misma diagonal que se encuentra la torre y el caballo. Aquí Magnus se coloca en D2 amenazando al alfil. Este caballo se encuentra protegido por la otra torre de Magnus. Se ve obligado el gatito a echarse hacia atrás. Entonces Magnus se desclava, prácticamente desclava este caballo porque se encontraba en la misma diagonal del alfil poderoso del gatito. Y fíjense qué movimiento tan interesante del gatito. Se manda a un costado a H5 y Magnus empieza a componer la posición con la intención clara de bloquear al peón pasado del gatito.
El gatito avanza. Está muy bien protegido el peoncito. Y Magnus acerca a su rey. Vuelve el gatito con el caballo a F6 para generar diferentes saltos. Y Magnus amenaza el alfil, de G4 del gatito. Se tiene que ir, aparentemente, pero aquí hace un movimiento muy interesante el gatito. Deja el alfil ahí, a su suerte, se lo regala prácticamente. Y Magnus intercambia una de sus torres por el caballo. Y viene este intercambio del alfil por el peoncito y la posición queda así. Prácticamente Magnus se queda con 2 torres y 2 caballos, y el gatito se queda con 2 torres y hay unos peones. Vamos a ver qué hace el gatito. Perdón, se me quedó una torre ahí. Se queda con una torre y los 2 caballos, una calidad. Inmediatamente Mitten, el gatito, se acerca con el rey. Y fíjense lo interesante de esta partida, cómo la máquina empieza a acercarse, obviamente en los últimos turnos, al centro, porque se da cuenta que el rey tiene muchísimo más valor, ya que hay pocas piezas en el tablero. El gatito empieza a avanzar el peoncito de A. Magnus acerca a su rey. Mitten empieza a empujar sus 2 peones para generar un peón pasado, otro peón pasado. Magnus se anticipa a este movimiento para que no haya ninguna clase de sorpresa. Y aquí yo me doy cuenta que el gatito ya no sabe muy bien qué hacer. Se echa a un costado. Magnus avanza el peoncito de B para generar un par de peones pasados y ligados. El gatito empieza a dar jaques a Magnus. Magnus se coloca en la mejor posición, detrás de su torre, bien defendido, y a un pasito del peón bloqueado del gatito. El gatito se viene a G8 con la intención de darle un peligroso jaque al rey de Magnus, y Magnus, como si no hubiera un mañana, inmediatamente se lanza al ataque con el peoncito B. El gatito se descubre el jaque y Magnus inmediatamente viene y lo defiende. El gatito empieza a darle jaque a Magnus y Magnus se cubre con la torre. Se genera el intercambio y ahora Magnus tiene 3 peones pasados y 2 caballos contra una torre que tiene un peón pasado y uno que está bloqueado. Vamos a ver qué pasa. Es un interesante y muy instructivo final. El gatito trata de acercar a su rey. Magnus, como si no hubiera un mañana, empieza a avanzar los peones, acerca al rey. En este momento Magnus se come el peligroso peón bloqueado de la columna D. Prácticamente queda uno solo, que es la amenaza de contrajuego del gatito. Lo empieza a avanzar. Magnus se mete. Fíjense qué instructivo. Yo pensé que Magnus se iba a quedar aquí para defender con el rey, pero se va a defender sus peones ligados. Inmediatamente el gatito se acerca más a la coronación, se encuentra muy cerca y parece que los peones de Magnus están bastante lejos. Y la torre se ve muy peligrosa en esa última fila. Viene y coloca su caballo en F3 Magnus para evitar el avance. El gatito se acerca al par de peones. Magnus sigue acercando a su rey. Sigue alejando su rey, el gatito, para evitar la coronación. Magnus le da un jaque al rey. Se va a C7 tratando de que no avancen estos peoncitos. Y Magnus hace la inteligente y tranquila el avance del peoncito F. Prácticamente le dice: no vas a poder detener a todos los peones. Inmediatamente el gatito aquí, Mittens, se viene para apoyar el avance del peón y Magnus continúa avanzando el peoncito F. El gatito avanza el peoncito H, se genera el sacrificio del caballo
y Magnus tiene el peoncito de F, el Facu, a una casilla de la coronación. El gatito empieza a darle jaque a Magnus, se mueve y regresa hasta la última fila para tratar de evitar que corone. Magnus sigue acercando a su rey. El gatito trata de generar alguna clase de contrajuego y Magnus, siendo muy preciso, coloca su caballo en G6 para defender la coronación. Mittens viene por atrás para tratar de generar alguna clase de contrajuego, pero Magnus ya llegó y coronó. Inmediatamente el gatito viene, le da un jaque en F3, se tiene que quitar, se viene el intercambio y queda esta posición en el cual prácticamente Magnus va a rematar al gatito muy sencillamente. Avanza el peoncito C, el rey se mueve a B8, avanza el peoncito B, el rey prácticamente se encuentra encerrado, no puede ir a ninguna parte, se va a la esquina como una marrana escurridiza. Magnus sigue acercando a su rey. Aquí hay un peligro de que no vaya a haber alguna clase de ahogamiento. Viene y le da un nuevo jaque al gatito Mittens. Se va a la esquina, le da un jaque y prácticamente está protegido el punto de coronación del peón de Magnus. Corona Magnus y remata la partida. Qué gran nivel tiene este gatito, sin duda alguna ha sorprendido a muchos streamers de gran nivel, que juegan un nivel muy impresionante, sin duda alguna le dio muchísima batalla a Magnus Carlsen, bueno, al bot de Magnus Carlsen. Espero que les haya gustado mucho esta partida y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Les dejo varios videos en mi canal, muy interesantes igual que este, obvio, y nos vemos en el siguiente. Chao.